que Braulio González es director de Aspol Comunicación más Estrategia Política. Tiene 18 años asesorando candidatos, partidos políticos, gobiernos locales, instituciones, empresas y universidades. Coordinó las estrategias de mercadotecnia y posicionamiento de los 16º Juegos Panamericanos de Guadalajara, la Cumbre Mundial de Líderes de América del Norte, la reunión de plenipotenciarios de la E2 y el World Economic Forum, y es analista en temas de comunicación política en medios de difusión. También ha dirigido gabinetes de comunicación en ayuntamientos, gobiernos locales e instituciones federales. Y evidentemente pues a todos los profesionales que se encuentran aquí reunidos en este mundo que implica pues establecer mecanismos de comunicación, estrategias, ideas, compartir proyectos exitosos, otros también que no lo han sido tanto en materia de comunicación a lo largo de diversos momentos, y la gran cantidad de experiencias aquí reunidas pues es algo que en realidad hay que atesorar y aprovechar. Y bien, bueno, pues dicho lo anterior, bueno, efectivamente yo tengo no 18, sino ya 20 años acumulados en este largo andar de la comunicación política, en el que, bueno, ha habido oportunidad de trabajar con gobiernos, con candidatos, con universidades, con proyectos sociales, liderazgos en temas muy diversos, obviamente políticos, educativos, ambientales, es decir, de varios proyectos que tienen que ver con causas sociales que implican que las personas que se desenvuelven, se desarrollan en este mundo de la política y de la búsqueda de significados y de trascendencia en el ámbito político, pues encuentren, digamos, la manera de cómo hacer posible que esa aportación que están buscando socialmente se logre, ¿no? Finalmente se concrete. No todo el mundo quiere acceder necesariamente al poder o al primer lugar, sino muchos quieren evidentemente hacer que proyectos trasciendan, desde luego, ¿no? Y evidentemente pues también muchos quieren llegar al primer lugar del poder, que es finalmente algo que se requiere para poder hacer que, digamos, trascienda una sociedad en términos de lo que se busca hacia ella en términos de participación. Bueno, yo voy a hablar de un tema muy particular, muy específico. En esta ocasión, pues, lo mío, yo soy un estratega, así me defino, pues me gusta trazar la ruta con base en, obviamente, investigación, en procesos de colaboración, de realización de equipo, de lo que debe hacerse para lograr un objetivo en particular. Y bueno, existen obviamente metodologías, existen marcos generales que permiten como normar paso a paso qué es lo que hay que hacer para llegar a ese punto de que un proyecto político, social, que logre enraizarse en una comunidad y logre concretarse. Aquí ya vemos reunidos, pues seguramente una buena cantidad de colegas consultores. Seguramente también hay políticos que están buscando la manera o la ruta de cómo desarrollar su proyecto, ¿no? Y cómo pelear una candidatura o cómo permanecer en el poder o cómo permanecer activo finalmente públicamente, ¿no? Yo quiero compartirles hoy una reflexión sobre una herramienta muy importante que tiene que ver en la política, es decir, una elección se gana de muchas formas, y no solamente pensamos en una elección, sino por las diversas batallas que eventualmente tiene la política. Se recurren muchas herramientas. Yo quiero hablarles particularmente de una que es el poder de la reputación. No voy a argumentar que la reputación es el único elemento con el que se puede ganar. Desde luego que no hay muchos elementos, pero realmente cuando un político cuenta con dominio sobre esta fortaleza, sobre esta cualidad, sobre esta característica, pues naturalmente tiene un camino andado muy importante. Va a ahorrar muchos problemas a la campaña, va a ser el significativo para una campaña, para un proceso político, porque coincidirán muchos de ustedes que seguramente han vivido varias campañas, que a veces lo peor de una campaña electoral es el mismo candidato. Nos estorba para ganar una elección, ¿no? Porque no trae un pasado, un contexto, un discurso, porque no trae capacidades, porque no ha sabido vender su historia, que a lo mejor trae una historia muy interesante, magnífica, extraordinaria, pero él mismo no la ve así, no la percibe, no la sabe verbalizar, no la sabe encauzar, no la sabe colocar en el espacio público, y finalmente, como él ha vivido con él mismo todo el tiempo, pues está más que aburrido de él mismo todo el tiempo. Entonces, bueno, veamos un poco qué significa este tema de la reputación y cómo podemos observar en ella, digamos, características para hacer de ella, pues, un valor importante de la estrategia. Bueno, les decía yo, muchos factores inciden también en la
construcción de una buena reputación, pero ninguno de ellos incide tanto como lo que uno busca hacer de sí mismo. Explico un poco esto, porque puede parecer un poco extraño y confuso. La reputación de una persona se puede considerar, se puede formar por lo que los demás dicen de uno, sin que uno intervenga necesariamente o intencionalmente en esa discusión, ¿no? Se puede formar por parte de referencias externas, por parte de lo que dicen otros, por algo que se sabe de la historia personal, familiar, en términos de negocio, de opinión pública, de trabajo en el poder, de lo que sea. Pero si uno controla realmente la capacidad de incidir en la mente de los demás a través de una estrategia personal, grupal, política, institucional, en fin, esto depende de las características de cada quien, pues naturalmente se potencia mucho la posibilidad de influir en los demás, ¿no? Es decir, todos tenemos ese poder personal individual de poder generar y hacer cosas para que el otro o los otros puedan decantarse o reaccionar de alguna manera. Y bueno, evidentemente hay un poder fundamental en lo que implica pues poder regular la reputación. La pregunta eterna, quienes me han escuchado en más de alguna ocasión quizás les parezca un poco familiar esta pregunta, ¿no? De quién es mejor, si Messi o Ronaldo. Es una pregunta eterna, nos puede llevar lo que resta de este congreso pues discutiendo esta cuestión. Y si ustedes quieren poner algunas opiniones en el chat, sería interesante saberlo. ¿Quiénes consideran ustedes que es un mejor futbolista, no? La realidad de las cosas es que cuando uno hace encuestas sobre este tema, pues quien sale mejor calificado es Ronaldo, ¿no? Pero veamos un poco qué nos dice finalmente la realidad de los números. Estoy seguro que muchos de ustedes como buenos paisanos latinoamericanos, hispanos, pues seguramente son afines a fútbol y bueno, veremos un poco algunos datos. Messi, esta no está, digamos, actualizada al día, pero es muy próxima, muy cercana, pues documenta 748 goles en toda su carrera profesional. Ronaldo documenta 783. Obviamente, uno de ellos empezó antes, otro empezó naturalmente después, cada uno viene de circunstancias diferentes. La manera como llegamos, pues evidentemente no es totalmente comparable, no es la misma, cada quien trae su ruta, etcétera, etcétera. Pero los números nos demuestran que, pues, evidentemente hay un liderazgo importante por parte digamos, de Messi, que con menos partidos jugados, digamos, tiene mayor índice de goleo, ¿no? Que el que tiene Cristiano Ronaldo. Bien, bueno, no es esta una conferencia de fútbol, entonces me quedo un poco con esa idea, ¿sí? De que Messi, digamos, tiene un mejor rendimiento por partido jugado y tiene más posibilidades. Sin embargo, eso es lo que nos dicen los números, lo que nos dicen las estadísticas, pero lo que nos dice, digamos, la opinión pública, que podemos medir a través de diversos indicadores, y voy a plantear uno. Evidentemente, pues no estamos aquí haciendo una revisión profunda de la opinión pública, pero sí nos permite, lo que estamos viendo aquí nos va a permitir darnos cuenta de algunas cosas. Pues que Cristiano Ronaldo pues tiene más simpatías, por lo menos en Instagram, en sus redes sociales, que Lionel Messi, ¿no? Tiene mayor cantidad de seguidores, 334 millones, Messi tiene 257, siendo que Messi, pues, con menos partidos, tiene un índice, tiene menos goles, pero tiene menos partidos, es decir, finalmente es una pizca de mejor jugador que Ronaldo, pero la opinión pública simpatiza más que con Ronaldo, pues, por alguna razón que ha sido construida, no es desconocida, ha sido construida a lo largo de una narrativa que no se ha sabido vender, ¿no? Que tiene sí que ver un poco con su sector femenino, por supuesto, que llama mucho, pero no solamente eso, sino pues con su capacidad de ser significativamente importante para las marcas comerciales y ser muy rentable en ese aspecto. Y tiene que ver otra parte, que es el hecho de que abandera causas sociales, ¿no? Por una parte, y bueno, pues es el Cristiano Ronaldo, que es buena persona, que comparte, que colabora con los niños, que se saca fotografías, les da autógrafos, patrocina, etcétera, etcétera. Hay otros elementos más allá del fútbol y del rendimiento en el fútbol que permiten que una figura pública puede ser vista. En la política es igual, es muy similar, evidentemente, ¿no? Siempre estamos hablando, por supuesto, de causas humanas en la política, pero la manera de cómo se evalúa un político no solamente tiene que ver con sus capacidades políticas, no tiene que ver con lo bueno que resulta en la resolución de un problema, o lo inteligente que es, o lo bien que le fue en la escuela o en la universidad.
tiene que ver con esa capacidad de conectar humanamente con los demás, y eso va conformando parte, por supuesto, de los elementos que van construyendo su reputación personal y su reputación individual. Bueno, creo que este ejemplo de Messi y Ronaldo nos ayuda muy bien como para darnos cuenta de que en la política pues hay que trabajar, y como figura pública hay que trabajar en otros elementos más allá de hacer bien las cosas en la política. Desde luego que sí, queremos buenos políticos, responsables, expertos, conocedores, creativos, propositivos, involucrados, que sepan organizar equipos, que sepan sacar lo mejor de la gente, que entiendan los problemas sociales, que reaccionen de la mejor manera adecuada. Pero eso no es suficiente para generar una imagen de poder que permita, por supuesto, márgenes de gobernabilidad y de aplicación de políticas públicas. Se requiere trabajar estratégicamente la comunicación, y en ello la reputación, como lo he comentado, tiene un valor muy importante. Bueno, todo ha cambiado en la comunicación política, esto lo han dicho varios colegas antes que yo, desde luego que así ha sido, y por lo mismo también ha cambiado la manera en cómo se construye la reputación. Hoy la cantidad de medios de comunicación con los que contamos, tanto los tradicionales, que siguen siendo importantes, no los restemos, como pues todo lo que se ha incorporado a través del mundo digital, esta era digital en la que estamos inmersos, pues nos ha permitido amplificar las características de la opinión, que conforman la opinión pública a través de noticias, a través de discursos, de referencias, de difusión de eventos, de acontecimientos, de pautas de comportamiento, de narrativas, en fin, una serie de cosas que están formando parte de la conversación cotidiana. Entonces, bueno, ha cambiado de esta manera, ¿no? Hoy tenemos que tomar en cuenta no solamente nuestra vida real de lo que hacemos día a día, sino también confirmar que lo estemos comunicando de la manera adecuada a través de estos diversos mecanismos. Bueno, ¿qué nos interesa a las personas? A lo mejor muchas veces no, desestructuramos un poco, deconstruimos un poco esta manera de realmente en dónde están los ejes que generan conversación, de qué es de lo que generalmente platicamos y conversamos, ¿no? En la vida cotidiana, pues no nos pongamos tan expertos ni tan rigurosos en términos de políticas públicas, sino hablemos un poco como la gente lo hace en cualquier momento, en cualquier conversación de amigos, de familia, digamos de café, ¿no? Que es más, obviamente sin mayores estructuras, ¿no? Bueno, a la gente le interesa lo que pasa con otras personas, básicamente, ¿no? Estamos hablando siempre de los demás, teniendo referencias sobre lo que hacen, lo que dicen, sobre lo que son, desde luego. Tenemos una opinión de los demás, los calificamos a veces, verbalmente, a veces omitimos esa parte, pero siempre estamos atendiendo lo que las personas son. Nos encanta escuchar las historias de los otros, ¿no? Pues eso lo sabemos. Que nos gusta la lectura, la literatura y demás, pues es un poco esa narrativa, y pues estamos llenos de relatos por todos lados, y la política también, ¿no? Lo que le ocurre a las personas día a día con ella nos interesa y reaccionamos en función de ello, ¿no? Nos da gusto los éxitos de algunos, a lo mejor en algunos casos a algunas personas no les darán gusto los éxitos de otros, nos conmueven las tragedias que sabemos de los demás, nos impactan los acontecimientos, nos impactan los hechos que perjudican a la gente. Entonces, esto también nos vincula con nosotros y nos genera simpatías o antipatías, ¿no? Que tienen que ver también en la manera en cómo ese acontecimiento pues hace match con lo que nosotros pensamos, sentimos, con la escala de valores en la cual estamos nosotros involucrados. Lo que acaba de ocurrir en Afganistán, pues eso podrá conmovernos a algunos, pero a otros podrá generarles sentimientos de odio en otros países, en otros lugares podrá ser un acto de justicia histórica, en otros lados podrá ser un retroceso. En fin, hay una gran cantidad de lecturas en función de lo que nosotros pensamos de los demás y de los acontecimientos. En fin, nos importa lo que las otras personas piensan y saben. Por eso estamos en este foro, ¿no? Porque nos importa lo que pueda pensar alguien que ha tenido experiencia en algún tema, todos los consultores que me han antecedido y me sucederán también. Y bueno, evidentemente nos importa también lo que la gente sueña, lo que la gente quiere. En fin, esos son los elementos en donde están básicamente nuestras conversaciones día a día, y también en la política, sobre todo, ¿no? Y lo que las personas finalmente no se preguntan, pero de fondo traen, es, bueno, de todo esto que estoy escuchando, ¿qué parte coincide conmigo, no? ¿Qué es lo que me interesa? ¿Por qué me debo de preocupar y de interesar de lo que le ocurre al otro? Es decir, si yo quiero ser significativo para otra persona, construir una reputación que sea importante y que sea un soporte de mi carrera política, pues debo entender por qué
por qué demonios a la otra persona le interesa lo que ocurre conmigo, por qué le importa cómo pienso, ¿no? Que es el punto álgido fundamental en donde puedo generar ese momento de encuentro, de coincidencia o de disonancia también, desde luego, porque bueno, ahorita vamos a ver también que la disonancia forma parte de la reputación, pero tenemos que encontrar ese punto, porque si no, pues realmente podemos ser alguien que no sea relevante políticamente si no encontramos ese encuentro, ¿no? Bueno, ¿qué se busca en un líder social? ¿Qué nos dice, digamos, un poco lo cotidiano? Bueno, pues que aporte soluciones, ¿no? Lo que generalmente se responde en estudios de opinión pública cuando se hace la pregunta muy ingenua, desde luego, de qué es lo que la gente quiere, pues que el político aporte soluciones, ¿no? Se dice que represente a su comunidad, también es otra, ¿no? Que tenga un pasado positivo, que venda sueños y expectativas, en fin. De una u otra forma, este tipo de respuestas están planteadas en lo que la gente busca de un líder social, pero el arquetipo que hoy, digamos, conocemos, que nos dice la doctrina política y que generalmente la gente plantea es, bueno, sí, que sea un político honesto, que sea un político, pues, que tenga un buen pasado, que tenga estudios, que sea experto, que sea ampliamente conocido, que tenga una buena reputación, ¿sí? Y que a veces que tenga familia, que no tenga, digamos, algún pasado turbio, como lo he comentado. Eso es un poco algunos elementos que forman parte del arquetipo general. Pero a veces hay grandes diferencias realmente entre lo que la gente dice que espera de un político y por el político por el que vota, o realmente con el político con el que simpatiza, ¿no? Nos hemos engañado realmente mucho tiempo en pensar que este arquetipo tiene que ser cumplido al 100% para que los candidatos encajen necesariamente ahí, es decir, no existen seres humanos perfectos, desde luego, y pues algunos tendrán mayor nivel y mayor presencia en algunos elementos, otros tendrán menos, pero este arquetipo realmente se encuentra un poco en crisis en este momento porque hoy vivimos realmente una etapa en la cual la política nos ha demostrado que el paradigma político sobre el que nos hemos venido desarrollando pues está empezando a tener algunos boquetes, en el sentido de que hoy hay elementos que son valorados en la política y que en el pasado no era así, ¿no? Es decir, vemos, por ejemplo, que la ignorancia es rentable, vemos que la irreverencia es rentable, que la agresión es rentable, que el estar generando discursos de odio y de confrontación pues es rentable, que el apostar por figuras que no tienen digamos, a lo mejor una trayectoria académica importante y conocimientos profundos de la política es rentable, que son todos perfiles de alto riesgo en la política, pues los vemos gobernando en diversos países, ¿no? Los omito porque muchos de ellos son nuestros presidentes o nuestros gobernadores de los que estamos aquí reunidos, desde luego. Pero esa característica de tener esas figuras antagónicas hoy se vuelve una cualidad en la política muchas veces para tener un político rentable que busca ganar una elección. Eso tiene además que ver con otros elementos éticos y demás de quien apoya estas figuras. A veces no hay nadie más, también eso es cierto, ¿no? Finalmente este tipo de elementos son mediáticamente rentables y carismáticamente interesantes y eso pues crean figuras políticas que crean esta simpatía. Es decir, el antihéroe está de moda. Hoy es más viable que Guasón nos genere una simpatía importante más allá de lo que Batman nos representa, ¿no? Y nos gusta esa confrontación. Pero finalmente, pues el lado oscuro de la política está teniendo una presencia relevante y está abriéndose espacios también en términos de erigirse como figuras públicas con cierta reputación. Entonces, bueno, esto es importante saberlo porque una celebridad política, y disculpen que utilice un poco el término, pero bueno, a lo que voy con celebridad no quiero entender el término celebridad como una cuestión, digamos, peyorativa o una cuestión frívola, ¿no? Como ocurre, pues, digamos, como si fuera farándula, no necesariamente así, me refiero a una celebridad política, un rockstar, alguien que es admirado y considerado, pues, como alguien, digamos, ciertamente que requiere cierta fama y una amplia simpatía social. Bueno, ya vemos que no necesariamente implica que tenga una reputación positiva. Tiene obviamente la reputación. Para él es la reputación correcta, porque tener una reputación no necesariamente estoy diciendo que tenga que ser absolutamente positiva. Ojo con esto, ¿no? Puede haber un candidato que tenga una reputación negativa y esa es su fortaleza, ¿eh? Por increíble que parezca, eso puede ocurrir, porque hay sociedades que están dispuestas a aceptar que un candidato con estas circunstancias pueda ser un buen candidato y pueda ser un candidato ganador,
porque eso pues representa un contraste con lo que han significado otros políticos o con la oferta que en ese momento tiene. Esto no obedece, es decir, ganar una campaña no necesariamente, digo, no está todo en el tema de la reputación del político, hay muchos elementos, por eso yo al principio les decía, no es el único elemento, pero es un elemento muy importante, porque ya en el momento de una elección hay que ver qué perfil contrasta contra el otro, es decir, tú tienes una reputación construida, pero el otro también. En función de una y de otra, cómo logramos que una sociedad entienda que cierta reputación es más relevante que la otra. Y ahí se han perdido muy buenas campañas, se han perdido muy buenos candidatos, perfiles muy honestos, de amplia experiencia, líderes realmente han perdido en esta batalla porque pues ese conocimiento experto que pueden tener no han sabido convertirlo en un valor importante que signifique una reputación rentable en elecciones. Lo importante, sí, por supuesto, es ser un buen ser humano, pero más allá de ser un buen humano, es importante ser un buen político y un buen candidato, y eso requiere otro tipo de elementos, ¿no? Hay que buscar la reputación correcta. Bueno, la opinión pública no se crea una imagen de los demás en función de indicadores duros. Ojo con esto, o sea, el elector no se va a consultar si el índice de empleo o de desempleo es de esta o de otra forma, no se va a consultar si los indicadores de desarrollo son para aquí o son para allá, o si la delincuencia ha subido o bajado. En la percepción es un poco más el tema de las anécdotas y de la narrativa. Obviamente puede haber una opinión general de sí, la seguridad está terrible, hay un desempleo pavoroso. Quizás muchas veces los indicadores dicen otra cosa, pero la manera en cómo se ha tejido esa narrativa, esa discursiva social, pues ha hecho que la sensación, el sentimiento, el feeling vaya por una parte. Es decir, a lo que voy con este comentario es que hay políticos que se enmarcan mucho en el tema de estar vendiendo números, datos, como si eso fuera realmente un elemento fundamental. Esas son razones para creerle a un político, desde luego, pero eso hay que traducirlo en líneas de conversación, en historias narrativas que realmente puedan permitir que eso sume en otro sentido al político, ¿no? Ahora, la reputación, ¿qué ocurre con la reputación? ¿Yo decido la reputación que quiero tener o no? Pues realmente la reputación no es algo que uno digamos que uno decida en términos estrictos, es decir, es lo que uno logra en los demás. Nuestra reputación está en el poder de los otros, porque es lo que hemos logrado construir en sus mentes. Hay disonancias frecuentes entre la manera en cómo yo quisiera como candidato que me observara la gente y cómo realmente me está observando. Y es importante entender por qué ocurre esto. Evidentemente, pues la respuesta lógica, natural y correcta, real, es que no lo hemos sabido comunicar de la manera precisa, ¿no? Muchas veces son los acontecimientos que están a nuestro alrededor lo que marcan la manera en cómo nos perciben, porque eventualmente quizás estamos en medio de una coyuntura, de una crisis, de un proceso denso que nos mantiene muy ocupados atendiendo un tema específico. Le pasó, por ejemplo, a Felipe Calderón. Felipe Calderón, pues se vio obligado en México a atender el tema como todo gobierno tiene que hacerlo, se vio, digamos, más forzado a atender y darle visibilidad al tema de la seguridad que cualquier otro tema, que no era algo en lo que quizás le hubiese gustado, pues, construir, pero bueno, fue un poco digamos, el tema en el que se forzó a crear una mayor reputación y evidentemente no le fue muy bien. Entonces, bueno, eso hizo que muchas otras cosas quedaran lejos de su percepción, ¿no? De su control. Bueno, la reputación no se construye con lo que hacemos o decimos de nosotros mismos, no solamente se construye con eso, también con lo que los demás dicen y comparten sobre nosotros, ¿no? Es decir, sí hay una parte donde uno tiene cierto nivel de control de lo que uno está comentando, lo que uno está diciendo, pero también existe un pasado, eso no hay que olvidarlo como políticos, como candidatos, que va a estar presente de alguna manera, ¿no? Y hay que saber también entender que ese pasado no necesariamente significa un problema cuando le sabemos dar una interpretación. Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, bueno, ustedes conocen la historia, él nace, digamos, de procesos de activismo, nace más de causas sociales que él abrazaba, representaba, salía a las calles como lo hace el activismo, daba entrevistas, generaba presencia pública mucho en el respeto a los derechos humanos y en políticas públicas sustentables y demás. Muy vinculado con estas causas que han representado a las generaciones contemporáneas a la que pertenece Justin Trudeau. Sin embargo, pues hace un par de años aparece por allí en algunos medios de comunicación una fotografía de Justin Trudeau
en la que pues estaba vestido de Aladino, digamos, con ropas árabes, con la cara pintada de negro, en una fiesta a la que acudió en la preparatoria. Esto significó pues una crisis de reputación para Justin Trudeau, que evidentemente no lo ponía al borde del colapso de su gobierno. Sin embargo, sí ponía en duda un poco pues ese discurso con el cual había él venido trabajando a lo largo de toda su vida, que era la reputación de una persona preocupada, pues evidentemente, pues por la equidad, por la justicia social, por la integración, por la inclusión, por la diversidad, etcétera, ¿no? Esto es un contrasentido, un contraste finalmente que pega fuerte en la imagen de Justin Trudeau, y eso pues afectó eso, pero también afectó, fue un tema que, digamos, tensó las relaciones de Justin Trudeau con diferentes sectores sociales de Canadá, y políticamente esa debilidad fue aprovechada para golpearlo en otro tipo de temas más de administración pública, ¿no? Entonces es una situación que ocurre en el pasado, en un momento en el que él jamás imaginó que quizás podía tener una carrera política que lo llevara a representar a su país, pues bueno, termina representándole una crisis posteriormente. Es decir, hay cosas que escapan de tu control inmediato y que eventualmente pueden incidir en tu reputación, ¿no? Como es este acontecimiento y bueno, entre muchos otros que podamos imaginar. La reputación correcta, pues evidentemente te permite no solamente lo que nos pasa a los seres humanos, que es pertenecer a un círculo social específico, pues porque bueno, así es la manera como coincidimos con los amigos, ¿no? Con los cercanos, que tiene que ver con esta reputación, lo que nosotros representamos y que comunicamos a través de nuestros intereses, conversaciones en los lugares en los que desempeñamos. Bueno, nos da los amigos correctos y también nos da las oportunidades que merecemos. Es decir, si uno está evidentemente en una carrera política buscando el poder, pues hay que estar precisamente allí, precisamente en aquellos elementos que van a generar que nosotros seamos visibles. Y es muy variable, pues, porque esto tiene que ver con la causa que representamos. En algunos lugares sí hay temas que tienen que ver con desarrollo social, en otros lugares el tema es, pues, en la educación, en otros es la salud, en otras ocasiones hay figuras políticas que vienen, digamos, que parten de la causa de la protección a los animales, por ejemplo, ¿no? Y a partir de ese primer estímulo que les da una bandera con la cual navegar socialmente en medios de comunicación, en redes sociales, pueden crecer para poder después amplificar su nivel de incidencia y de importancia y trascendencia en otros ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, la reputación nos permite, por supuesto, abrir las puertas que estamos tocando. No te va a abrir una puerta. Si tú estás en una causa diferente, pues no te va a abrir otra puerta. Es decir, te va a abrir la puerta que estás tocando, básicamente. Entonces, bueno, la constancia aquí tiene una parte importante. Ahora, pues justo esto, ¿no? La reputación correcta te permite lograr la carrera política que tú buscas, pero hay que trabajar en ese sentido. Sí, la política es el universo en expansión. ¿Por qué? Pues porque en la política cabe prácticamente todo, ¿no? Ahí están como está la economía, está el combate a la pobreza, que son cosas diferentes, está el medio ambiente, está el deporte, están los jóvenes, los niños de la calle, las personas de la tercera edad, las relaciones internacionales, está el cuidado de los bosques y de las playas, está el manejo del agua, está todo, prácticamente todo cabe en la política, todo, absolutamente todo. Es un mundo de problemas por resolver, ¿no? ¿Y en qué eres experto? Básicamente, ¿no? ¿Cuál de todos esta cantidad de temas te va a permitir abrevar? Bueno, ese es parte digamos, del reto que tiene la política, de poder navegar en esta ambigüedad de temas y lograr, en función de ello, tener un posicionamiento en la línea correcta que te puede llevar a construir una carrera. Esto depende de muchas circunstancias que se resuelven a través de la investigación y de ejercicios de desarrollo en materia de comunicación para encontrar ese foco que te permite crecer, ¿no? Esto tiene que ver con los temas, pero tiene, por supuesto, también que ver con la manera como tú te enfrentas a esos problemas y cómo reaccionas ante ellos, ¿no? Aunque no podemos controlar la opinión de los otros, sí la podemos inducir, ¿no? Es decir, cómo podemos, yo no puedo controlar lo que ustedes piensan de mí, pues necesariamente, pero el día que piensen de mí van a pensar en términos de comunicación política, porque es de lo que estamos platicando. Y a lo mejor pensar en algunos de ustedes, bueno, el tema de fútbol, en fin, no van a pensar fuera de la caja sobre la cual hemos construido y hemos mantenido esta conversación. Eso pasa igual hacia afuera, ¿no? Con los ciudadanos, es decir, los ciudadanos van a pensar en función de nosotros si nosotros hablamos de sus temas. Es una obviedad, pero realmente créanme que si no expresamos cuáles son nuestras aspiraciones, nuestros sueños, nuestras intenciones, pues no vamos a poder construir en la línea que nos interesa ni construir la reputación precisa que nos importa. ¿Cuáles son los componentes de la reputación? A ver, aquí, ¿cómo la construyo? Bueno, ¿dónde busco, dónde escarbo, de dónde saco material
cómo construyo los contenidos, pues, porque no es solamente que se me ocurra una frase bonita y que yo pueda poner todas las mañanas en Twitter o en Instagram, ¿no? De sonríe y la fuerza estará contigo, que tengas un excelente día, etcétera, etcétera, ¿no? Que son muchos lugares comunes que desperdician nuestros impactos comunicacionales. Realmente tenemos muchos lugares de donde hacerlo, ¿no? Miren, no menospreciemos nuestra historia personal, ¿no? Creo que ahí hay una gran cantidad de elementos que eventualmente podemos utilizar como una caja de contenidos que está en el pasado y que nos pueden conectar con el presente. Hace algunos días, en un proceso de training con una diputada, pues nos dábamos cuenta cómo ella tenía un pasado muy interesante que ella no había percibido, porque sus abuelos habían sido inmigrantes españoles que huyeron de la guerra civil y estaban en México, y bueno, esa parte nunca la había ella visualizado como algo que para ella pudiera ser significativo, y encontramos la manera de cómo, a partir de esta historia que no le pertenece a ella, pero forma parte de su historia, pues se puede tejer una idea de la comprensión del drama humano, de la visión hacia la migración, de la importancia de ponerse al frente en situaciones de dificultades humanas, en fin. Es decir, se apropia un poco de su pasado que no le pertenece directamente, pero bueno, hombre, a partir de aquí puede construir todo un discurso, desde luego, ¿no? Lo que estamos haciendo actualmente, ¿no? A qué nos dedicamos. Ciertamente no a todo mundo se nos cayó el avión en los Andes y a partir de ello podemos construir una historia. No todos somos sobrevivientes del Titanic, ¿no? Por ejemplo. Es decir, no necesariamente tiene que haber una historia heroica detrás, pues, para a partir de ahí poder construir una reputación, pero bueno, démosle valor a lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, hay perfiles aburridos, y como seguramente a muchos de ustedes les ha tocado participar o presenciar o colaborar con figuras políticas que vienen, digamos, de la medicina o que vienen de la ingeniería, algunos vienen de la veterinaria, me ha tocado, otros no tienen estudios, en fin. Pero a partir de esas historias que aparentemente no están necesariamente conectadas con la política, puedes construir historias. Entonces, lo que hacemos es importante. Lo que comunicamos, desde luego, lo que decimos a través de nuestros mecanismos y de nuestras posibilidades de expresarnos con los demás es importante. Lo que ocurre alrededor de nosotros nos impacta en nuestro medio, en nuestra colonia, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestro país. Con quienes nos relacionamos también es importante, con quienes nos dejamos de ver, porque bueno, eso comunica también, desde luego, ¿no? Quiénes son nuestros aliados, nuestro círculo cercano, con quienes hemos pactado en el pasado, con quienes hemos negociado, en fin, comunica de nosotros. Cuáles son nuestros talentos y nuestras capacidades, cuáles son los problemas que tenemos con nosotros, nuestros logros, fracasos, en fin, todos estos elementos que he dicho de manera muy rápida, que evidentemente hay que trabajar específicamente en cada uno de ellos, pues son elementos que abonan en función de la construcción de una reputación correcta, ¿no? Ahora, entendamos una cuestión. Construir reputación no es un tema de una elección. Si tú te pones a intentar construir la reputación en ceros a partir de que quieres ser candidato, la verdad es que vas a tener un problema, digamos, relativo, porque entonces tu reputación se acaba con la elección, ¿no? Con la campaña. Esa es la cuestión. Si tú buscas realmente un proyecto de largo plazo, hay que construir a largo plazo. Eso es fundamental, eso es importante. El largo plazo va más allá de una elección solamente. Pensemos en una reputación que sea para nosotros un activo siempre, ¿no? Profesional, político, constante, que nos permita, pues, avanzar en una elección o en tiempos de paz, en tiempos de guerra o en tiempos de austeridad. Es decir, que puedas construirla para otras cosas. Obviamente, en un proceso electoral esto se potencia porque eres mucho más observado, porque hay recursos económicos que fortalecen y fomentan la difusión de las campañas y demás, y esto, claro, tiene otra dimensión, pero la reputación hay que considerarla como ese proceso que vas construyendo día a día, ¿no? Hoy la era digital nos marca mucho la importancia que tiene la reputación para mil cosas. Sí, la evaluación en lo que nosotros estamos comunicando lo vemos a través de likes, de dislikes y de emoticons que podemos participar. Cuando compramos algo en Amazon, en Mercado Libre o en cualquier plataforma de comercio digital, pues vemos la reputación del vendedor, ¿no? Muchas veces, y si leemos los comentarios, si el producto es bueno o no es bueno, es decir, la reputación importa. ¿Por qué no habría de importar también en la política, ¿no? Desde luego, con mayor razón. La medimos a través de muchos indicadores, pero bueno, creo que es muy claro la manera en cómo debemos de tomarlo en cuenta para que sea importante para nosotros, ¿no?
platicaba yo también de esta parte, ¿no? La reputación, pues, te habilita para hablar de las causas que estás representando. Esto es bien importante porque, digamos, hay perfiles que no ganan elecciones porque no han sabido comunicar de la manera correcta. A lo mejor tenemos quizás científicos muy buenos que podrían ser grandes perfiles para carteras ambientales, por poner un ejemplo cualquiera, pero no han logrado comunicarlo de manera precisa y no van a ser considerados eventualmente para que tengan la participación o la posibilidad de tener presencia en algún espacio público. En fin, es decir, hay que entender la causa que estamos representando, que como lo dije hace un momento, es un punto de partida, es un lugar desde el cual puedes empezar a construir una reputación y eventualmente puedes migrar hacia otros temas. Todo depende, evidentemente, de tus capacidades y depende mucho también del tiempo político con el que dispones para una campaña, ¿no? Entendamos esto, tu nivel de visibilidad es tu nivel de vulnerabilidad. Una vez que tú has decidido ser una figura pública, porque has trabajado en ello y lo estarás haciendo constantemente, pues la verdad es que no hay retorno, ¿no? Es un espacio en el cual has perdido quizás tu privacidad y has perdido de alguna manera la reserva sobre tu identidad, porque pues ya se trata de un tema que es, digamos, de dominio público, quién eres y cómo te has presentado, es decir, has perdido lo que la mayor parte de la gente tiene, que es esa reserva, ¿no? Personal, es decir, ya eres una figura pública. Y eso también te da vulnerabilidad, hace que pues eventualmente ante una crisis, ante un problema de opinión pública, pues eso sea mucho más complicado, ¿no? Te quería Termino un poco con esta idea. El peligro para el político no es tener una mala reputación, como lo hemos dicho. El peligro es no tener la reputación correcta o no tener ninguna reputación construida. Evidentemente, pues eso impide la capacidad de poder aprovechar este importante recurso de la reputación. Bueno, algunas ideas más. ¿Cómo puedes empezar a construirla? Bueno, ayuda en tu comunidad, colabora, sí propone, opina, genera, digamos, comentarios, genera opinión pública, produce tus piezas de comunicación, que es muy importante, participa, involúcrate. En fin, bueno, son opiniones generales. Y esta idea ya la he dado, que es la causa, que es tu punto de partida. Comunica lo que sea. Si no se comunica, pues sí, no construye reputación. Sí existen muchas personas que a veces pues toman esta idea de que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. No les gusta a veces evidenciar y mostrar que están ayudando a las personas, pero en el caso de la política no se vale eso, ¿eh? Debo decir que son oportunidades perdidas. Acá sí se vale presumir que ayudas a los demás, ¿no? Sí se vale mostrar que haces cosas, que participas, que involucras, que colaboras. Sí se vale hacerlo, porque eso forma parte de la construcción de la reputación que estás buscando y que te podría dar el futuro que quieres, ¿no? La gente influye en la gente, las campañas no se ganan por ser un excelente ciudadano, se ganan con una campaña correcta que se corre a partir de diversos elementos, entre ellos, pues, el manejo de una correcta reputación. Socialmente eres lo que comunicas y lo que se comunica de ti. No olvidemos esa parte, ¿no? No esperemos que la gente interprete o suponga cosas que no somos, o no supongamos que los medios de comunicación van a descubrir el gran talento que yo tengo como político y ellos lo van a evidenciar y lo van a mostrar. No esperes que nadie en el mundo de la comunicación te haga ningún favor. Tienes que construirlo a partir de estos elementos que van construyendo noticias, que van construyendo identidad de tu persona. Bueno, creo que estoy terminando más o menos a tiempo, o no lo sé. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, pues encantado de responderla si tenemos ese tiempo. Y bueno, ahí está mi red social. Estoy prácticamente en todas. Vamos a seguir en comunicación. Espero que esto haya sido interesante para ustedes. De tiempo.